llega su madre y sus hermanos, no significa que seamos hijos de carnales de María, significa que somos hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios, entonces somos hermanos de Cristo. Y en 1 Corintios 15:5, Jesús se apareció a más de 500 hermanos porque tenemos un Padre en común que es Dios. No significa que seamos hijos carnales de la Santísima Virgen María, sino que somos hijos de Dios. Pero ve donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre. Pero es el Padre de ustedes. Por eso María Magdalena no se va donde están los hermanos carnales de Jesús, que no existen. María Magdalena se va, y usted lo va a escuchar ahorita, donde están los discípulos. Y los discípulos, usted puede leer Lucas capítulo 10, versículo 17 por ahí. Eran más de 72 discípulos. Los apóstoles eran 12. En Marcos capítulo 3, versículo 16. Pero los discípulos eran bastantes. Y esos bastantes no eran hijos de la Virgen María. Pero ve donde mis hermanos, ahí está la clave. Y diles, subo a mi Padre, al Padre de ustedes. Oigan. A mi Dios. A mi Dios. Que es Dios de ustedes. A ver, María Magdalena va a obedecer a Jesús. Jesús le dijo, vaya donde están mis hermanos. Vamos a ver a dónde llega ella. Escuchen con atención. María Magdalena se fue. Ajá. Vamos a ver. Cristo la manda. Vaya donde están mis hermanos. María Magdalena se va y donde llega le va a decir, subo a mi Padre, su Padre, mi Dios y su Dios. Pero escuchen el detalle. ¿A dónde ella va? ¿A quién llega? ¿Con quiénes se encuentra? Escuchen. María Magdalena se fue. ¿Hizo caso? Y dijo a los discípulos. ¿A quién le habló María Magdalena? A los discípulos. ¿A dónde la mandó Jesucristo? Ve donde están mis hermanos. Entonces los hermanos de Jesucristo son los discípulos. Y es imposible que los discípulos del Señor sean hijos carnales de María, porque eran más de 72. Por tanto, cuando la Biblia dice que Jesucristo tuvo más hermanos, no enseña de ninguna manera que María tuvo más hijos. Eso es un engaño de los protestantes que andan metiendo gato por liebre y confundiendo a los católicos diciéndole mentiras. Los discípulos del Señor eran los que lo seguían. Vamos a ver un momentico, a ver si está en Lucas capítulo 10, versículo 17. Para que ustedes vean cuántos eran los discípulos. Saraí Espinosa, gracias por su granito de arena. Annie Coromoto, que el Señor le recompense, gracias por su granito de arena. Jesús da gracias. Escuchen cuántos eran los discípulos. Vaya donde mis hermanos, le dice Jesús a María Magdalena. María Magdalena se va y llega donde los discípulos. Ahora, según la Biblia, ¿cuántos eran los discípulos del Señor? Oigan, Lucas 10, 17. Los 72 discípulos. ¿Cuántos eran los discípulos del Señor? Los 72 discípulos. Eran 72 discípulos y eran aquellos a los que Jesús enviaba a predicar. Escuchen. Volvieron muy contentos diciendo. Fueron a predicar, Jesús los mandó y regresaron contentos. ¿Por qué eran discípulos de Cristo? ¿Por qué eran hermanos? ¿Por qué eran familia? Óiganlo. Señor, hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. Porque los discípulos del Señor invocaban el nombre de Cristo, hablaban el nombre del Señor, hacían milagros y curaciones. Por eso la gente decía, llega su madre y sus hermanos. ¡Epa, Jesús! Tu madre y los hermanos tuyos, ¿cuántos eran? 72 discípulos.
¿Cuántos eran los que buscaban a Jesús? No sabemos porque no estábamos, pero eran 72 en el tiempo de Cristo. Los apóstoles eran 12 y María Magdalena se le presenta a los discípulos y le dice, Jesús les manda decir esto, esto y esto. Entonces, si la Biblia enseña que Jesús tuvo más hermanos, también enseña que esos hermanos de Jesús no eran hijos carnales de la Virgen María, como aseguran algunos protestantes para engañar y para mentir, para que la gente se confunda. Vamos al Evangelio donde íbamos, Marcos capítulo 3, versículo 31. Llega su madre, llegan sus hermanos, se quedan fuera. Entonces los protestantes dicen, esos hermanos de Jesús eran hijos carnales de María. Error, engaño, mentira. Se los estoy explicando con la Biblia y se los estoy mostrando. Pero Jesús en el versículo 34 lo va a explicar mejor para que no hayan dudas y para que ustedes y yo comprendamos lo que dice la palabra de Dios. Escuchen. Marcos 3:31. Bienvenidos a los protestantes que están llegando, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Sabemos que les gusta la predicación de la palabra de Dios y por eso les encanta estar aquí. Gracias por estar. No le prestan atención, ustedes no se distraigan. Anoten, escriben el 31. Escriban ustedes y no se pierdan, que ya llegaron y son bien groseros. Oigan, Marcos 3:31. Entonces llegaron su madre y sus hermanos. Llega su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y lo mandaron llamar. Epa, Jesús, venga. Como era mucha gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado. ¿Cuál es el recado? Tu madre, Tu madre, tus hermanos tus hermanos y tus hermanas y tus hermanas están fuera están allá afuera y preguntan por ti. y preguntan por ti, que quieren verte con este gentío, que ellos también quieren verte, que ellos también quieren buscarte, quieren compartir contigo. Miren la respuesta, escuchen. Él les contestó, ¿Qué les dijo? ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Oigan, escuchen con atención. Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, Y mirando a los que estaban ahí cerquita suyo, a su alrededor, los que lo estaban escuchando, dijo, ¿qué dijo? estos son mi madre y mis hermanos. Pero ¿cómo así, Jesús? Si afuera está tu madre y tus hermanos, ¿cómo se le ocurre a usted decir que son estos que están aquí? Explíquelo mejor. Oigan lo que viene. Porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Entonces el maestro aclara que su madre y sus hermanos son todos aquellos que hagan la voluntad de Dios. Punto. Si ustedes y yo hacemos la voluntad de Dios, ¿somos hermanos de Cristo? Sí. Pero María nos dio a luz, nos trajo al mundo. No. El único que vino al mundo de la Virgen María se llama Cristo. Pero ¿somos hermanos de Jesús nosotros? Sí, si hacemos la voluntad de Dios. Por eso Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, llega a decir que el diablo se fue a hacer la guerra al resto de los hijos de la mujer. ¿María tuvo más hijos? Sí. ¿Y quiénes son los hijos de María? Todos los que cumplen la palabra de Dios y guardan el testimonio de Jesús. Que la Biblia diga que María tuvo más hijos, error. Que María tuvo más hijos espirituales, sí. ¿Y cuáles son esos? Los que cumplen la voluntad de Dios. Que Cristo tuvo más hermanos, sí. Porque vinimos y Jesús nos enseñó que somos hijos de un mismo Padre. Pero ¿cómo nos hacemos hermanos de Cristo? Cuando cumplimos la voluntad de Dios. María, la Virgen, tuvo un hijo. Sí, Cristo tuvo más hermanos.
quiénes son esos hijos después de la Virgen María. Después de Cristo, ¿quiénes son los hijos de la Virgen María? No carnales, los hijos espirituales. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Francisca, para la olla solidaria, Padre. Gracias, Francisca, por su granito de arena. Javier García, bienvenido, ya eres miembro del canal. Oigan, Apocalipsis 12, 17. Escuchen. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer. El diablo se puso bravo contra la mujer. Júrico. Y se fue a hacer la guerra. Se fue a pelear, se fue a hacer la guerra. ¿A quién? Al resto de sus hijos. La mujer sí tuvo hijos. ¿Quién es la mujer? Aquella que dio a luz al hijo varón y su hijo fue llevado al trono de Dios. Miren, en el versículo 5, Apocalipsis 12, 5. Para que ustedes vean quién es la mujer de la que habla Apocalipsis, el versículo 5. Y la mujer dio a luz un hijo varón. ¿Quién dio a luz un hijo varón? La Virgen María. ¿Más claro? Oigan. Que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. ¿Quién es ese hijo varón que ha de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro? Cristo, siga, oigan. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono. ¿Quién es el hijo varón que ha de gobernar las naciones con cetro de hierro y fue arrebatado al trono de Dios? Jesucristo. Si Jesucristo es el hijo, ¿quién es la mujer? La Santísima Virgen María. Entonces el 17 dice, el dragón enfurecido contra la mujer fue a hacerle la guerra al resto de sus hijos. ¿La mujer tuvo más hijos? Sí. ¿La Virgen María tuvo más hijos? Sí. ¿Cuáles son los hijos de la Virgen María? Según la Biblia, no según los protestantes. Según los protestantes, tiene 7. Según la Biblia, ¿cuáles son los hijos de esa mujer? Oigan. Es decir, mejor dicho, bien explicado. A los que observan los mandamientos de Dios. Los que observan los mandamientos de Dios. Y guardan las declaraciones de Jesús. Y guardan las declaraciones de Jesús. ¿Quiénes son los hijos de la mujer? Los que observan los mandamientos del Señor y guardan el testimonio de Jesucristo. Y guardan, por eso Marcos 3:31 dice, mi madre, Marcos 3:34 dice, mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de Dios. Y los hijos de aquella mujer son los que observan los mandamientos de Dios y guardan el testimonio de Jesús. ¿Que María tuvo más hijos? Sí. ¿Que María es la mujer? Sí. Y esa mujer vestida de sol, esa mujer es la Virgen María, según Apocalipsis capítulo 12. Pero esa mujer, que es la Virgen María, que es la madre de Cristo, tiene hijos. ¿Y quiénes son los hijos? Los que guardan el testimonio del Señor. Y abro un paréntesis. En el versículo 1, usted va a ver una figura muy bonita. Y no tenemos aquí. Pero si usted tiene en su casa la imagencita de la Virgen de Guadalupe. La que vamos a ir a visitar. La que vamos a ir a ver ahorita en abril. Se apareció. Apocalipsis 12:1. Mira, algunas figuras de la Virgen de Guadalupe. O ¿por qué la Virgen de Guadalupe? Ustedes ven que aparece la Virgen María con una luna bajo los pies. ¿De dónde? Cuando se apareció la Virgen María al indio Juan Diego. Apocalipsis 12:1.